para concluir, quiero concluir con el tema, ¿verdad?, que quedó pendiente, porque creo que es importante. Él dice, Números 16:41 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, y ahí era donde yo relacionaba murmuró con la lepra y con el cáncer, contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, refiriéndose a Coré. Y le echaban el muertito a Moisés de que ellos tenían la culpa, de que ellos los habían matado, pero era Dios el que había matado. Esta rebelión yo la ubico en el final de los tiempos, porque es la murmuración en contra de un siervo de Dios, que es una de las murmuraciones más terribles que pueden haber. Y yo lo relacionaba con Juan 6:66, porque aquí desde el 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ese volver atrás es una apostasía. Esta última murmuración que atrajo el cáncer espiritual fue una apostasía, porque se rebelaron en contra de una autoridad, ¿sí? Entonces, yo aquí para ese día, para terminar, yo ponía Romanos 13:1, que es someternos a toda autoridad, porque toda autoridad viene de parte de Dios. Amén. Entonces, eso quería yo hablar con ustedes antes de empezar el tema, para que no quedara volando, y también para explicarle, hermanos, que, como les decía yo en un inicio, el Espíritu Santo sobre la marcha nos va hablando lo que necesita la iglesia, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, hay algo más que deberíamos estar hablando. Hay revelaciones del Señor que van a estar detenidas, porque la pastora nos decía, y efectivamente ahí dice, todos los versículos que yo les decía, cuando se dio la murmuración, el campamento se detuvo. El campamento se detuvo. Esta mujer le dio lepra. Al darle lepra, la sacan del campamento y el campamento se detiene. Y sabemos nosotros que el que se detiene quiere decir que nosotros, en el caminar con Cristo, cuando suceden estas cosas, nosotros también nos detenemos. El avance espiritual de repente se ve truncado, y entonces no podemos estar hablando de maravillas del Señor, no podemos estar hablando de profundidades, de cosas que el Señor nos quiere dar, de tesoros, porque estamos detenidos tratando de corregir algo que sucedió, una caída de un hermano, una caída de quien haya sido, pero entonces nos detenemos. Y eso detiene también la venida de Cristo. Entonces, hoy quiero hablarles acerca precisamente de algo hermoso, algo que tiene que ver con un misterio del Señor. Amén. Creo que no se alcanza a ver. Voy a desconectar mi Lentium. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos saben quién fue el rey David? Amén. ¿Sí saben quién fue? La Biblia habla muchas cosas de él. Mencionaban quién era él para el Señor, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan el Señor cómo lo tomaba al rey David? ¿Como quién? Como el dulce cantor de Israel. ¿Qué más? No se acuerdan, hermanos, están dormidos. Dice que él estaba conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? A ver si ya se alcanza a ver. Amén, gloria a Dios. Entonces, quiero leerles un salmo.
Salmo 27. No se alcanza a ver, pero no hay problema. Vamos a ver. Salmo 27 dice, canto de David. Ya vamos a orar, solo quiero leerles estos. Canto de David, antes de que fuera ungido, dice. ¿Qué dice David? Yahvé, bueno, yo tomé esta versión, dice, Yahvé es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? Dice David. Yahvé es el defensor de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne, mis perseguidores y enemigos, ellos desmayaron y cayeron, dice. Y me gusta aquí desde el 3, Salmo 27, 3 dice David, si un ejército acampa contra mí, mi corazón no temerá, dice. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiando. Imagínense, hermanos, a David diciendo eso. Bueno, David era un hombre de guerra, era valiente, ¿verdad? Lo comparaban como, no sé si es cierto, pero lo comparaban como mil de los guerreros, uno solo. Por eso un día que él estaba cansado ya, se enfrentó con un gigante, pero ya siendo viejo. Y dice la palabra que él como que ya estaba cansado. Y en ese momento uno de sus valientes lo ayudó y dijo, ¿sabes qué, David? Ya no vengas. Porque tú vales más, ¿verdad? Tú vales más, no vaya a ser que te lastimen. Tú vales más que todos nosotros. Entonces lo cuidaron. Pero este hombre, miren qué decía, si un ejército acampa contra mí, mi corazón no lo va a temer. ¿Qué harían ustedes, hermanos, que un ejército, miren, ya no pongamos un ejército, por ejemplo, de Estados Unidos, que están gruesos, tal vez, no sé, de un país más pequeño, bueno, tal vez de México, ¿verdad? Que los anuncios del ejército de México son, de la defensa son soldados, ¿verdad? Que su trabajo nada más ahorita pues es ayudar cuando hay desastres naturales. O sea, no están muy preparados para la batalla, ¿no? Si algún otro ejército se levantara en contra de nosotros, nosotros estamos preparados, pero para ayudar en inundaciones, en incendios, en otras cosas. Pero supongamos que el ejército de México se levantara en contra de ti. Imagina, ¿cuántos soldados tendrá el ejército de México? ¿Cuántos miles? Y que tú pudieras decir que te están buscando, no sé, pon tu nombre ahí, pero que te está buscando todo el ejército. Y que tú pudieras decir, si está contra mí, mi corazón no tiene miedo. Dice, si la guerra rompiera contra mí, dice, aún así yo seguiré confiado. David, hermanos, David tenía un secreto. David tenía un secreto. Porque él era... Él era sacerdote, él sabía entrar a la presencia de Dios. Él sabía un secreto, que hoy vamos a descubrir cuál fue ese secreto que lo mantenía seguro. Si seguimos leyendo ahí, aquí va a estar el secreto, miren. Bendito Dios, ahí está, miren. Ni lo había visto y ahí dice el secreto. Dice, Salmo 27:4 dice, solo una cosa he pedido a Yahvé. Esta versión es la versión Kadosh, por eso habla de esa forma, así la escogí yo. Solo esto buscaré de todo corazón, que yo debo morar, dice, en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la belleza de Yahvé y visitarle en su templo. Porque Él me escondió en su tabernáculo, dice. En el día de mi aflicción, Él me cobijó, dice. Y en el secreto, ahorita le estaba hablando del secreto, dice, en el secreto de su tabernáculo, Él me puso en alto sobre una roca. Entonces, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos revele su palabra, lo que tiene de ese secreto que tiene para nosotros. Amén. Prepare su corazón, hermanos, porque hoy, esta noche es gloriosa. Amén.
Bendito Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias, Papito bueno, por este privilegio que tú me has dado, mi Señor. Padre Santo, hoy, Señor, hoy me rindo a ti, me rindo a tus pies, Señor. Hoy me entrego por completo a ti, Padre Santo. Toma, Señor, el control, Señor, de mi boca. En el nombre de Jesús, haz una boca, una lengua de discípulos, Señor. Padre, hoy desconecto mi carne, desconecto mis propios pensamientos, Señor, y los llevo cautivos a la obediencia de Jesucristo, Papito amado. Yo sé que tú hoy tienes, Padre, una palabra que nos edifique, que nos consuele, Papito amado, a tu pueblo. Suéltala, Señor. Habla, Padre, a través de mí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, aún por la tecnología, Señor. Padre, que esta grabación, Señor, llegue a mis hermanos, los que no pudieron venir, en el nombre de Jesús, Papito. En el nombre de Jesús, y que este mensaje, Señor, cumpla el propósito por el que tú lo estás enviando. En el nombre de Jesús. Hoy queremos descubrir, Padre Santo, cuál es, Señor, esa cobija, Padre, cuál es eso que nos da seguridad, Señor, como a David, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. David vivía confiado, hermanos. David sabía que había un lugar en específico donde él se refugiaba, y que en ese lugar, aunque hubiera un ejército en contra de él, nada le podía dañar, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver cuál es ese lugar. Para ustedes, ¿cuál es el lugar donde se sienten más confiados? Su casa. Debemos buscar un lugar en específico donde nos sentimos a gusto. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, Jacibe, tengo dos hijas, ya las conocen, Jacibe y Katia, ¿verdad? Jacibe tiene 5 años y Katy pues ya es adolescente, y a veces Jacibe en la noche nos asalta, a veces en la madrugada, y ahora imagínense a las 4 de la mañana. No sé si se han despertado ustedes a esa hora últimamente. A veces se desatan las tormentas, ¿verdad? Y está uno durmiendo, ¿verdad? Y de repente cae un rayo y uno despierta, y ahí está Jacibe en la cama, ¿verdad? Porque quiere estar con sus papás, y ahí medio dormida, ahí brinca su mamá, ¿verdad? Y se mete en medio de los dos, porque su refugio es en medio de Mari y mío. Ese es su refugio, ahí se siente segura. Ahí ella está, ahí ella está confiada. Inmediatamente nos brinca y se pone a roncar. Aunque al ratito le dé calor, ¿verdad? Y empiece a cachetearnos y nos suba la pierna, pero ahí está contenta. Pero no, ese es de ella, ¿verdad? Que tiene 5 años. Ya con Katy, ¿qué les voy a decir? Nosotros decimos, ¿dónde estará Katy? Está en su cuarto. Vamos a buscarla. Ahí vamos a buscarla, y nos escucha llegar, ahí sale corriendo para otro lado, a la sala, ¿verdad? Porque su lugar de refugio es distinto. Y si está en la sala, vamos a buscar a Katy en la sala, sale corriendo y se va a su cuarto. Bueno, así son los adolescentes, así fui yo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el refugio de usted? Porque el tiempo de la aflicción llega. Hay tiempos que a veces nos pegan y nosotros queremos buscar un refugio, queremos sentirnos seguros. El apóstol Sergio hablaba de que, por ejemplo, los boxeadores, cuando un boxeador, ¿verdad?, le están dando y lo están tundiendo, ya casi lo tienen en la lona, hay una estrategia. Gracias, hermana, Dios la bendiga. Hay una estrategia de los boxeadores que se empiezan a replegar y se van a su esquina. Aunque los estén tundiendo, se van a su esquina, porque ahí en su esquina, ahí abajo puede estar su familia, ahí va a estar su entrenador, y ahí le empiezan a gritar: levántate, tú puedes, tú aguantas, tú resiste, dale, levanta las manos. Y entonces aquel que está medio caído, ¿verdad?, empieza nomás con escuchar que los que lo aman están ahí, se levanta. Y a veces ganan. Ese es un lugar de refugio.
¿Sí? A mi esposa es dentista. Y a ella le gustan todas las cosas manuales. Ella reconstruye dientes y hace cosas. Y ahí entre todos sus ganchos y todo lo que tiene, ahí ella es feliz. ¿Verdad? Yo pensaba, por ejemplo, en Mimi. Y recordándome a mi mamá, porque Mimi está estudiando o ya terminó, ¿verdad? Lo que es repostería y lo que es alta cocina. Y yo decía, a mí me gusta la cocina, pero por ejemplo, supongamos que ahí fuera su refugio, en una cocina. Y a lo mejor Mimi se pone triste y lo primero que, yo voy a hacer un pastel, ¿verdad? Que nadie ha hecho. Y este es mi refugio y aquí yo voy a buscar los ingredientes y aquí tengo mi estufa, ¿verdad? Y de ahí sale una creación, a lo mejor un pastel que nadie ha probado. No sé, yo soy contador, pero a mí me gustan las herramientas. A los hombres, por ejemplo, nos gustan las herramientas. Yo sería feliz en un lugar, en un taller, ¿verdad? Donde tuviera sierras, ¿verdad? Para cortar madera, donde tuviera pinzas, donde pudiera yo hacer un mueble. Y a lo mejor si tengo problemas en mi casa, si tengo necesidades, si tengo un refugio, a lo mejor ahí cortando madera, ahí me sentiría feliz, ahí me olvidaría de todo. Entonces debemos buscar un refugio. David encontró un refugio. Y dice el Salmo 27:5, porque Él me escondió en su tabernáculo, dice, en el día de mi aflicción, Él me cobijó. Y eso lo subrayé porque hay una cobija, el Señor tiene una cobija para nosotros. Dice, en el secreto de su tabernáculo Él me puso en alto sobre una roca. Amén. ¿Quiénes quieren estar en el secreto del tabernáculo de Dios? ¿Quiénes quieren descubrir ese manto que el Señor puso, esa cobija donde nosotros vamos a estar seguros? Amén. Hoy nos va a hablar el Señor. Fíjense que espero que no me regañen, pero todavía no les he dicho el título del tema, pero hay temas difíciles de tratar que a lo mejor hasta están un poquito vetados para a lo mejor hasta alguien como yo, porque no podemos meternos en las profundidades sin saber mucho. Pero hoy quiero hablarles un poquito de algo acerca de Dios. En Juan 1:18, refiriéndose a Dios, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Según este versículo, nadie ha visto a Dios. Hermanos, Dios en toda su grandeza no puede ser visto y nadie lo ha visto. Pero en Éxodo 33:11 vemos como que si hubiera una contradicción. Este es un ejemplo. Dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Pero que no, Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios. Y nadie quiere decir nadie, ¿verdad? No hay mucho que buscarle ahí. Nadie es nadie. Entonces dice, ¿por qué dice aquí? Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, dice. Entonces vamos a entender algo, que aquí la palabra no se está contradiciendo, sino que hay algo más ahí. Otro ejemplo es en Isaías 6:1. Hay varios ejemplos donde Dios se vio. En Isaías 6:1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces Isaías vio al Señor sentado en un trono. Pero ¿a quién vio Isaías? Moisés hablaba cara a cara con alguien. ¿Con quién era? Era con el Señor. Pero si Dios nadie lo ha visto. Hoy vamos a entender que el Señor tiene distintas funciones. Pero el Señor, para poderse presentar delante de nosotros, Él usa formas. Él usa, perdónenme la palabra, pero Él usa dimensiones. ¿Sí? Lo que Moisés veía
Y lo que Isaías vio fue una dimensión de Dios que él utilizó para poder hacerse visible. ¿Sí? El Señor usa formas. Y ya vamos a entrar en el tema. El Salmo 91, que también lo escribió David. El Salmo 91 nos habla, yo tomé esta versión Reina Valera 1960, solo para que la comparemos con otra versión. Este no va a ser el tema, pero por ahí quiero comenzar. Para saber David, ¿cuál fue ese secreto que lo hacía confiar, estar seguro? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, aleluya, ya lo sabemos, hermanos, tenemos palabra rica en nosotros, amén. El Señor nos habla y nos la sabemos de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces miren el gran secreto que hay aquí. Cambiando de versión, en la Biblia Kadosh, eso es mismo, Salmo 91, 1 y 2, dice, tú que habitas a la sombra del Elión, que otros lo leen como el Lion, y yo le digo Elión, dice, pasas tus noches a la sombra del Shaddai, que dices a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. Y miren que aquí está hablando de 4 nombres. Y otra vez que el Señor me ayude porque no quiero hablarles de eso. Pero aquí está hablando de 4 nombres del Señor. 4 distintas acepciones de Dios. Que dice la sombra del Elión. Ahorita vamos a ver qué significa. El Elión es 1. Dice, pasas tus noches a la sombra del Shaddai. Son 2. Dice, que dices a Yahweh, son 3. Mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, son 4. ¿Verdad? Y miren qué significa cada uno. Todo esto es nada más para ver de qué nos va a hablar el Señor hoy. El Elión es en hebreo el 59:45, dice, significa elevación, elevado. Como título, el supremo, altísimo, dice, alto, de mucha estima, excelso, mayor, superior. Ese es el Elión. El Shaddai dice que es el todopoderoso, el Dios omnipotente, ¿sí? Luego tenemos a Jehová, dice, existente o eterno. Jehová, nombre nacional judío de Dios. Jehová es el Señor. Y Elohim dice dioses en el sentido ordinario, pero especial que se utiliza del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo, ángeles o Dios o dioses. Es grande, dice, es juez poderoso. Entonces, el Salmo 91 trae ahí trae una gran enseñanza. Dice, el que habita bajo el abrigo del Elión, que es el Altísimo. El Altísimo, bueno, aquí estos versículos yo entendía en algún momento, hace años, que yo escuchaba una plática acerca de estas dimensiones de Dios, que el Elión, dicen a los estudiosos que el Elión es el Altísimo, dice que es como la energía primigenia de Dios. Y ahí es el Salmo 91, incluso lo toman algunos para explicar cómo los científicos dicen, ¿verdad? Según su teoría, cómo se creó el universo, que es por un Big Bang o por una gran explosión. Y ellos dicen, efectivamente, aquí está en el Salmo 91. El Salmo 91 es como un inicio. El Altísimo es un inicio donde está Dios solo. Y dicen que es la Shekinah de Dios, que es inaccesible. Dios está solo antes de crear. Entonces, en ese momento, lo que hace es
retraerse para poder crear en amor. Y dicen los estudiosos, los rabinos, los que tienen muchos secretos, dicen que como un movimiento del corazón, dicen que así de esa forma Dios creó el Elión. Dice que se contrae y hace un movimiento del corazón y se expande y comienza a crear, y entonces ya de ahí se deriva el Shaddai, el Jehová, Elohim. Entonces es un mismo Dios. Aquí no se me vaya a confundir y no vaya a decir, ¿verdad?, de que estamos hablando de muchos dioses, ¿verdad? No creemos en muchos dioses. Es un solo Dios, pero en distintas facetas. Entonces, hoy les quiero hablar del abrigo del Altísimo. Así le puse el tema, el abrigo del Altísimo, para que despierte, por si ya estaba medio cansado porque ya es tarde y me estoy metiendo mucho. Hoy el Señor nos va a hablar de ese misterio, eso que conocía David, ¿verdad? Por el cual lo llevó a decir que aunque un ejército acampe en contra mía, mi corazón no lo va a temer. Dice, solo una cosa voy a buscar todos los días de mi vida: estar en la presencia de Dios, estar en la casa. Hermanos, nosotros lo que debemos buscar todo el tiempo es estar en la casa de Dios. Amén, porque estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Sí? Debemos ir despojándonos, hermanos, de todo el peso del pecado, porque mientras nosotros estemos en pecado, el Espíritu Santo va a estar tratando de corregir eso y el campamento va a estar detenido. Pero nos vamos a perder de muchas bendiciones. Nos vamos a perder de muchas cosas que el Señor nos quiere hablar y que tal vez van a ser profundidades, pero mientras nosotros no nos despojemos del peso del pecado, no vamos a poder entrar en estos temas y no vamos a poder avanzar. Entonces, el Señor hoy nos quiere hablar cuál es el abrigo del Altísimo. Abrigo, yo tomé esta definición de ese versículo del 91. Es el hebreo, dice 56:43. Dice que abrigo o sitra, dice, es una cubierta. El abrigo es una cubierta, pero dice que es un escondedero. Es esconder, es ocultamente, es un refugio, dice. Es secretamente, es secreto. Entonces, el abrigo del Altísimo es un escondedero para nosotros. El abrigo del Altísimo, miren que dice el Salmo, dice, el que habita. Comienza diciendo el que habita. Entonces es una habitación. El que habita bajo el abrigo es una habitación, no es algo donde solo estamos un minuto. Tal vez ahí donde yo les decía, tal vez la cocina, tal vez vamos a estar media hora. Tal vez en nuestra casa yo les preguntaba, ¿dónde es tu refugio? En mi casa, dijeron algunos, ¿verdad? Pero tal vez vamos al trabajo. Entonces no estamos todo el tiempo ahí. Pero dice, el que habita al abrigo del Altísimo, quiere decir que es alguien que ya lo hizo su habitación. Alguien que sus pensamientos están ahí, donde quiera que esté. Alguien que está anhelando estar ahí. Alguien que todos los días va y se mete. Va y se mete, va y se mete, y ahí comienza a habitar. Ahí comienza a ser una habitación en ese escondedero. Alguien que se oculta. Y esto era lo que hacía David. Él se ocultaba en la presencia de Dios. Amén. Y el Señor quiere que nosotros hagamos de su abrigo nuestra habitación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es ese abrigo? Yo quiero llevarlos a ver cuál es ese abrigo, cuál es ese manto. Y ahora vamos a entrar al tema. Mateo 23:37. Palabras del Señor Jesús. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dice, y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, dice, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, dice, y no quisiste? Hermanos, ¿sabes
¿Sabes tú cuál es el abrigo del Altísimo? Según este versículo, Jesucristo, las alas de Jesucristo. Jesucristo es el abrigo del Altísimo. El Señor dice, yo quise juntarlos debajo de mis alas, y nos compara a nosotros como pollitos, ¿sí? Bajo las alas de Cristo. Ese es nuestro escondedero. Hoy te vengo a hablar, hermano, por si lo habías olvidado o no te habías dado cuenta. Jesucristo es nuestro escondedero. Amén. Jesucristo, hermanos, es a quien debemos acudir, es a quien debemos anhelar estar todos los días y hacer una morada ahí con Él. Amén. Hubo una mujer, ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo yo que Jesucristo es ese escondedero. Hubo una mujer que sabía eso. En Marcos 5:27 dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, ya se había acabado el dinero en doctores, porque no le encontraba remedio al problema que ella tenía. Pero ella sabía dónde estaba ese secreto, como David. Y decía ella, si tocare solamente su manto, dice, seré salva. Solamente, como el Salmo 91, el que habita el abrigo, ese manto es el abrigo del Altísimo. Dice, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Dice que fue y se abrió paso en medio de la multitud y tocó el manto. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermano, ¿cuál es tu azote? Tal vez tu azote son tus hijos. Tal vez hoy viniste y tus hijos están en problemas. ¿Cuál es tu azote? Tal vez tu azote, hermano, es la economía. ¿Cuál es tu preocupación? Tal vez una enfermedad. ¿Cuál es tu azote, hermano? Hoy, hermano, vas a saber que si solo tocas el borde del manto de Cristo, ese azote va a terminar. Amén. Dice ahí en Marcos 5:30, miren qué cosas pasó. Luego Jesús dice que conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? O sea que del manto de Cristo salió poder, ¿verdad? Ese es el poder de la cobertura del Señor. Ese es el poder del manto. Quiero leerles un poco acerca en Lucas, el final de Lucas. Yo solo puse aquí Lucas 24:17, pero yo quiero leerles, si fuera posible, la mayor parte del capítulo. Aquí en Lucas 24, yo creo que usted ya lo conoce, es los caminantes de Emaús. Aquí en Lucas, el final de Lucas, habla que Cristo, ¿verdad? Cristo había estado con sus discípulos. Cristo les había abierto las escrituras, les había enseñado muchas cosas y les había dicho también que Él iba a morir, ¿verdad? Y también les dijo que Él iba a resucitar. Pero en Lucas 24, sus mismos discípulos, ya han pasado 3 días y les entra una depresión. Aquí ellos vienen caminando y miren que vienen de regreso, dice que van a Emaús, que es figura de los que se van al mundo, regresan al mundo, ellos iban a trabajar, ellos iban a pescar nuevamente de donde Dios los sacó, pero ellos traen una gran tristeza y ellos vienen platicando, ¿verdad? Y de repente, y dice que ahí los ojos de ellos estaban velados. Hermanos, a veces tenemos cerca a Cristo y no lo sabemos. A veces tenemos ese manto y no lo sabemos. Entonces estos hombres venían tristes y se les acerca alguien más en el camino. Y aquí en el 17 dice, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Por qué están tristes? Y ellos le empiezan a hablar. Miren, hermanos, la tristeza debemos sacarla de nuestro corazón porque tenemos una esperanza en Cristo. Amén. Debe venir a nuestra vida una alegría, saber que no importa lo que esté pasando,
a nuestro alrededor, saber que aunque tengamos un adversario que se levanta todos los días en contra nuestra, nosotros tenemos un escondedero, ¿verdad? Amén. Entonces, la tristeza, hermanos, no nos va a permitir avanzar. La tristeza va a hacer que el campamento se detenga. Entonces ellos, dice ahí, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y miren que el Señor, no, pues les dice: sí, pues yo soy forastero, no sé qué pasó. El Señor ahí está escondido. Ellos no saben que tienen a Cristo frente a ellos. Y todavía lo regañan, hermanos. A veces nosotros en una preocupación no nos damos cuenta que Cristo está frente a nosotros y le reclamamos. Miren que ellos le levantan la voz y le dicen: ¿qué tú no sabes? ¿Qué pasó? Y él les dice: ¿qué cosas? Le dicen: pues es de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, dice, poderoso en obra. Dicen: ¿qué fue? Hermanos, ellos están pensando en un Cristo muerto, porque ellos lo vieron morir, ¿sí? Ellos lo vieron morir y dicen: fue un profeta, ¿sí? Y le empiezan a hablar al mismo Señor. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque en algún momento podemos tener a Cristo frente a nosotros y podemos al mismo Señor decirle que Él está muerto, ¿sí? Y le siguen diciendo y le siguen reclamando, y Él escuchándolos. Y el 25 dice, el Señor ahí se molesta y les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y les comienza a hablar, y a pesar de que les siga Él hablando, sus ojos de ellos están cerrados. A pesar de que ese caminante, que ellos no lo ven distinto a Cristo, como hace un ratito les decía, como Dios se presenta, hablaba cara a cara con Moisés, y era una forma de presentarse. A veces voltea a su lado, el hermano que está a su lado en algún momento va a representar a Cristo, y tal vez va a traer una palabra para ti de parte de Dios, y no vaya a hacer que tú lo rechaces. Pero miren que dice que llegaron a la aldea donde iban, y el Señor hizo como que iba más lejos. Miren el Señor cómo es. Miren cómo el abrigo del Altísimo cómo es. Dice que Él hizo como que iba más lejos, porque el Señor no se da por invitado. Para poder entrar al abrigo del Altísimo, hermanos, no es fácil. No es fácil. Tenemos que hacer una habitación, tenemos que pagar el precio que pagó David para poder vivir confiadamente. Porque el Señor, aunque esté a tu lado, Él va a hacer como que se va. Porque lo que quiere es que tú le hables, que tú le busques. Porque esa mujer dice que ella se abrió paso en medio de la multitud. Ella no esperó a que el Señor fuera a su casa a sanarla. Porque ella dice, se le tiró hasta el borde. Si tocó el borde del manto, ¿en dónde estaba ella? En el piso, hermanos, el borde del manto. Ese secreto es de que ella se humilló, pero se le aventó al Señor. Hermano, tú te le tienes que aventar. Aviéntalete al Señor, y ahí es donde le vas a arrancar poder al borde de su manto. Amén. Miren que Él hizo como que se iba. Y dice que mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Como que ellos, hermanos, en el momento que los regañó, dice que comenzando desde Moisés, dice, les habló todos los profetas que declaraban en las escrituras de lo que él decían. Entonces aquí como que le surgió una duda. Y en ese momento, cuando el Señor ya iba de espaldas y hizo como, yo creo que iba despacito, ¿verdad? Esperando a ver a qué horas le hablaban, a ver a qué horas volteaban a verlo, ¿verdad? Y esperando que le hablaran, y dijeron: quédate con nosotros, ¿sí? Porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Y dice, hermanos, miren su misericordia, entró pues a quedarse con ellos. ¿Sí me están siguiendo? Versículo 29. Dice que Él se quedó con ellos.
Fíjense, hermanos, se hace tarde. Hermanos, ya estamos en la noche. Ya estamos en la noche del tercer día. Hermanos, debemos suplicarle al Señor que se quede con nosotros. Porque ya es noche, hermanos. Ya es noche. ¿Sí? Entonces, Él se quedó con ellos, dice. Pero yo quiero llevarlos y enseñarles cómo el Señor no toma, si nosotros no hacemos nada, el Señor no va a hacer nada. Miren qué pasó en Mateo 8:23. Dice que cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto dice que se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían el arca. Pero Jesús, ¿qué dice que estaba haciendo? Estaba dormido. Imagínense que en medio de una tormenta el Señor dormido. Porque hay hermanos que aunque creen en Cristo, su Cristo está dormido dentro de ellos. Aceptaron a Jesús y Jesús vino a morar en su corazón, pero tienen a Cristo dormido. Y aunque esté desatándose una tormenta, lo que tratan de hacer es enderezar el barco, porque ellos comenzaron a ver qué es lo que hacían. Sus discípulos empezaron a agarrarse, ¿verdad? Y buscar la forma de cómo enderezar el barco, y Cristo ahí dormido. Porque a veces, hermanos, cuando tenemos un problema, hacemos una lista del qué es lo que tenemos que hacer. A ver, debo la luz, debo el agua, a ver qué voy a hacer. Tengo que incrementar mis ingresos. Pues me voy a ir a parar en los semáforos, ¿verdad? A pedir dinero, y comencemos a hacer una lista de todo. Y hasta el último de la lista ponemos, voy a orar, voy a pedirle al Señor. A veces ponemos al Señor de último. Hermanos, en tu lista lo primero que debe estar es buscar al Señor. Busca al Señor de primero. ¿Sí? Entonces dice que llegándose a Él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, hermanos, hay que despertar al Señor. Hay que despertarlo. Aquellos que esté dormido el Señor en su corazón, despiértenlo. El Señor no se va a despertar por sí solo. Él quiere que hagamos una habitación bajo su manto y no que solo lo visitemos de último. ¿Sí? Miren, en Mateo 15:22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca. Y dice, comenzó a ¿qué? A gritar, dice. Comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. El Señor guardó silencio. Y ella le gritaba. Ella tuvo que aventarse y detener la marcha que ellos llevaban. Y dice que acercándose sus discípulos le rogaban al Señor diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Miren, ya con esa contestación, o sea que el Señor le dijo, por ti no he venido. Tú no eres nadie, tú eres una gentil. Yo no vine por ti, yo vine por las ovejas perdidas de Israel. Entonces esta mujer, dice, acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que hay una discusión entre ella y el Señor. Y el Señor le dice, ¿verdad? De los perrillos. Y esta mujer está teniendo una lucha para sacarle una bendición al Señor, así como la lucha que tuvo Jacob con el ángel. Porque él le dice, bueno, le habla de perrillos. El pan no es para los perrillos. Y ella le dice, sí, pero las migajas que caen, es así. Entonces, lo convence al Señor. Entonces, hermanos, el abrigo del Altísimo, tenemos que pelear por él. Amén. Dice, desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solo quiénes?
los valientes lo arrebatan. Hermanos, el manto del Señor, esa cobertura, debemos arrebatarla. ¿Cómo la vamos a arrebatar? Buscando que eso sea nuestra morada todos los días. Todos los días. Sabemos ya cuál es el secreto, hermanos. El secreto del abrigo del Altísimo es Jesucristo. Amén. Entonces, hoy quisiera ministrarle esa palabra porque en los caminantes de Emaús, para ir terminando, dice el Señor, cuando ellos le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde, dice que Él se sentó en la mesa con ellos y tomó pan, dice, y lo bendijo y lo partió y se los dio. El mismo manto del Señor, el abrigo del Altísimo frente a ellos, partió el pan y se los entregó, y en ese momento dice que sus ojos fueron abiertos. En su misericordia el Señor, después de que le habían reclamado, después de que ellos, dice que iban hacia el mundo, iban en una apostasía, el Señor en su misericordia se les presentó, ¿verdad? Y en cierta forma, hermanos, les abrió las escrituras, y dice aquí que después de que les dio el pan y les fueron abiertos los ojos, dice que le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y entonces ellos comienzan a hablar y dicen uno al otro, decía que tú ni te diste cuenta, ¿verdad? Que era Cristo. ¿Y qué? Si el otro tampoco, ninguno de los dos se había dado cuenta. Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? El Señor les hablaba en el camino y su corazón venía ardiendo. ¿Sí? Y cuando nos abría las escrituras, pero dice en el 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Iban a Emaús, pero Emaús no era su finalidad. Hermanos, para nosotros el mundo ya no es opción. Regresar al mundo ya no es opción, hermanos. Amén. Y dice que ahí ellos volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos. ¿Y qué era lo que decían? El Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Pero lo más precioso de esto, hermanos, es de que cuando ellos van a Jerusalén y le hablan a todos y le hablan de Cristo, el final dice en el versículo 52, quisiera que me ayudes, hermana. El versículo 52 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos iban tristes, ¿verdad? Iban tristes a Emaús porque para ellos Cristo estaba muerto. Pero miren cómo regresaron. En vez de llegar a Emaús, van para atrás. Y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Se les había descubierto el manto de misericordia del Señor. Habían visto, hermanos, que Cristo está vivo. Cristo está vivo, hermanos. Amén. Y dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y hermanos, hemos estado hablando acerca de la unidad, de la unanimidad. Dice ahí que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo y adorando al Señor. Debemos buscar esa unidad, hermanos. Debemos buscar el manto del Señor. Hoy el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, hermanos, ¿cuál es el abrigo del Altísimo para que nosotros vayamos y recurramos a Él? Porque miren, cuando el endemoniado gadareno está frente al Señor y el Señor lo libera, si han leído ahí en la palabra que dice que ese hombre, cuando ya estaba libre, de repente el Señor ya se iba y se subió a la barca, y ese hombre, siendo libre, dice que ya iba y ya se estaba subiendo en la barca y quería ir con ellos.
quería ir con ellos. Cuando tú descubres, hermano, cuál es ese abrigo, tú ya no quieres salir de ahí. Amén. Miren, cuando a mí no me gustan las mascotas, pero cuando un gatito tiene un sillón preferido, cuando se sube ahí, intenta sacarlo. No lo vas a sacar, porque es el lugar de refugio. Amén. Para él, imagínense al gadareno, yo creo que cuando lo sacaron del arca, dejó las uñas ahí clavadas, ¿verdad? Porque él no quería salir de la presencia de Cristo. Sin embargo, el Señor le dijo: ve y cuéntale a tu casa, ve y da testimonio. Hermanos, el Señor es nuestro escondedero, y hoy vamos a hacer morada en Él. Amén. No sé cuál es tu tristeza, hermano, no sé cuál es lo que te preocupa, pero refúgiate en el Señor. Refúgiate en su manto, porque de su manto va a salir poder y te va a sacar del problema en el que estés, de la preocupación en la que estés. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y bendice al Señor. Bendito Dios. Amado Rey, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese manto, Señor. Gracias por ese manto de misericordia, Señor. Gracias por esa habitación, Padre Santo, que tenemos. Padre, porque esa habitación, dice tu palabra, que algún día regresaremos. Porque hoy la tenemos, Señor, en espíritu, pero esa habitación, la casa de mi Padre, es una casa de verdad, es una casa que está ahí esperándome. Y algún día regresaré, pero hoy aquí, en medio, Señor, del mundo, hoy queremos hacer espiritualmente esa habitación, debajo del manto, Señor, debajo del abrigo del Altísimo, Padre. Señor bendito, gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, reconocemos que tú estás con nosotros. Tú lo prometiste, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para verte. Queremos verte, mi Señor. Padre Santo, porque tú vendrás por nosotros, Señor. Te anhelamos, sabemos que un día tú te presentarás en las nubes, Señor. Padre, pero queremos verte, queremos tener esa familiaridad contigo, Señor. Preséntate, Señor, preséntate. Preséntate delante de nosotros, queremos ver tu rostro. Queremos sentirte, Señor, queremos sentir, Padre, ese poder que salió, Señor, de tu manto. En el nombre de Jesús, queremos avanzar, Señor. Que el campamento ya no se detenga más. Queremos correr en pos de ti, Señor. Atráenos, Padre, atráenos en tus brazos, mi Señor. Queremos correr, Padre Santo, y no estar detenidos, Señor. Oh Señor, oh Señor bendito. Amado Dios, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Tú has sido mi esperanza. Tú has sido mi socorro. Tú has sido mi refugio. Tú has sido Tú has sido mi socorro, tú has sido mi refugio, tú has sido fiel, tú
Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos, correré a ti en tiempos de angustia. Guárdame como a la niña de tus ojos, correré a ti en tiempos de angustia. Pondré mi confianza en ti, no seré avergonzado. Pondré mi confianza en ti, no seré avergonzado. Pondré mi confianza en ti, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque desde hoy en la mañana, Señor, que estuvimos reunidos, hasta este momento tu presencia ha estado con nosotros. Cada vez que disponemos nuestro corazón a estar en este lugar, tú te manifiestas, Señor. Y te agradecemos, Señor, el privilegio de estar aquí. Hoy hemos cantado, adorado, hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos compartido con nuestros hermanos. Y yo te pido, Señor, que todo lo que hoy hemos recibido lo podamos atesorar en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que esta bendición sea extensiva para aquellos mis hermanos que por alguna razón no están aquí. Los bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que en nuestra próxima reunión podamos verlos y compartir el pan a la mesa, Señor. Yo te pido que los bendigas y los guardes en donde estén, Señor. Guarda, Señor, a tu pueblo y bendícelos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te bendecimos. Señor le bendiga y le guarde, mi hermano, y nos estaremos viendo en las siguientes reuniones. Amén.